tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a otro tutorial de nuestro canal. En este caso, para aprender a utilizar de una manera muy básica un gigante del software de diseño y animación, edición de vídeo, como es Adobe After Effects 2020 en este caso, que puede asustar al principio, pero que, como digo, vamos a intentar manejar de una manera muy básica para que podáis hacer sobre todo pequeñas animaciones y os podáis soltar con este programa, que al principio es muy abrumador y de hecho es auténticamente gigantesco en cuanto a opciones y posibilidades, pero que bueno, igual que ocurre en otros programas, yendo paso a paso, podemos ir manejándolo muy poquito a poco. Básicamente After Effects sirve sobre todo para animar, para crear pequeñas animaciones de todo tipo, desde motion graphics hasta con imágenes reales, fotografías, vídeos. Es decir, nos permite tener un control absoluto sobre cualquier imagen, cualquier vídeo, cualquier texto o cualquier forma. Pero se pueden hacer muchas más cosas, se pueden cambiar los colores de un vídeo, se puede editar de manera que podamos hacer desaparecer ciertas cosas que no nos interesan, poder jugar con capas de vídeo, incluso utilizar efectos, de alguna manera efectos especiales, VFX. Como decimos, es un auténtico gigante del software de edición de vídeo y animación. Así que espero que os guste, que os sirva y que aprendáis mucho. Una vez hemos cargado el programa de After Effects, ya ha arrancado completamente, que es algo que a veces no os asustéis si tarda bastante, porque es un programa, como decimos, bastante grande, bastante pesado, con bastantes elementos por ahí debajo, entonces es normal que os pueda tardar. Además es un software en el que vais a necesitar una tarjeta gráfica un tanto decente y también una memoria RAM más que decente para poder funcionar con él. Ya digo, una vez lo tenemos cargado, nosotros lo que haremos es el nuevo proyecto y ahí creamos el proyecto que probablemente ya nos haya creado por defecto, y lo importante es crear una composición. Para crear una composición nosotros donde iremos es a composición en el menú superior, nueva composición o bien control N. Cuando indicamos a After Effects que queremos abrir una nueva composición, nos va a aparecer esta ventana. Si la leemos detenidamente de arriba a abajo, básicamente lo que nos pide es que demos un nombre a esa composición. Por ejemplo, vamos a poner curso After Effects. Ese, ya digo, va a ser el nombre de nuestra composición. Algo así como la secuencia en Premiere. Independientemente del proyecto, dentro de un mismo proyecto nosotros podemos tener muchas composiciones, igual que en Premiere podemos tener muchas secuencias. Justo debajo nos muestra el ajuste predeterminado. Tenemos diferentes opciones y yo me voy a quedar con esta, tal cual, que es HDTV 1080-25, que ahora vamos a ver lo que significa. Viene a ser un Full HD 1920 x 1080 píxeles. Si os fijáis, ya tenemos aquí marcada la anchura y la altura. La podemos modificar, pero primero tenemos que desbloquear la proporción de aspecto a 16/9. Si desclicamos esta opción, nosotros ya podríamos marcar cualquier tamaño en píxeles. Por ejemplo, vamos a trabajar en un formato cuadrado que es 1080 x 1080, pero si quisiéramos hacer un story tendríamos que hacer 1080 x 1920, justo al revés, y así tendríamos un formato vertical que funcionaría perfectamente en un story de Instagram. En este caso vamos a ir a un formato cuadrado, 1080 x 1080, y ya nos muestra que es una relación de aspecto de 1:1. Nos vamos a quedar con una proporción de píxeles cuadrados. Velocidad de fotograma, también tenemos diferentes opciones, las típicas, los estándares, 24, 25, 30. En este caso vamos a trabajar a 25. Y en cuanto al código de tiempo y a la duración de nuestra secuencia, como veis,
tenemos un código numérico basado en 25. ¿Qué quiere decir eso? En 25 fotogramas por segundo. Lo que nos indica que cada segundo va a tener 25 fotogramas. ¿Por qué es eso importante? Porque nosotros aquí esto lo tenemos ordenado de la siguiente manera: horas, minutos, segundos y fotogramas. De manera que si yo viniera aquí, pusiera 00 y aquí pusiera 25, al darle a intro sería un segundo. Nos ha marcado un segundo, y si por ejemplo yo en vez de 25 pusiera 50, automáticamente lo interpretaría como 2 segundos. Eso quiere decir que cada 25 fotogramas equivale, como decíamos, a un segundo. Con lo cual, si yo quiero 10 segundos, equivaldría a 250 fotogramas. Y justo debajo vamos a trabajar con el color de fondo. En este caso es negro, pero podríamos elegir cualquier otro color si es que estamos manejando elementos que son muy oscuros, y el negro pues nos funciona un poquito peor. En este caso viene predeterminado, le daríamos a aceptar y ya podríamos empezar a trabajar. Ya tenemos nuestra interfaz lista, tenemos nuestra composición, este icono que lo tenemos también aquí es el icono de composición, es un negativo, un fotograma de un negativo de película con unas formas de colores justo en medio, y aquí tenemos la ventana de nuestra composición, tal cual va a quedar. Como veis, aquí también podemos hacer zoom para trabajar con capas grandes y poder colocarlas o que se salgan del cuadro. Podemos trabajar al 100%, con un zoom mucho mayor para ver detalles, o podemos ajustar. Eso quiere decir que nuestra ventana de composición, de previsualización de la composición, se va a ir ajustando según nosotros le hagamos más o menos espacio. Bien, en la parte derecha lo que vamos a encontrar es varios paneles. Por ejemplo, este es el panel de efectos y ajustes preestablecidos. Luego lo veremos con más atención, pero básicamente lo que tiene son, como su propio nombre indica, un montón de efectos y preajustes que yo puedo ir aplicando a mi animación. Como veis, yo puedo ir personalizando el espacio de trabajo según me convenga. Por ejemplo, otra de las ventanas o paneles que es muy habitual tener y que viene muy bien, o por lo menos a mí me gusta, es la de alinear elementos, para alinearlos a la izquierda, a la derecha, o bien centrarlos vertical u horizontalmente. Entonces, para sacar ese panel, podemos ir a ventana, a alinear. Y aquí, como veis, ya tengo un panel que puedo utilizar para alinear cualquier elemento. Si lo quiero aquí, simplemente tengo que arrastrarlo y así tendré más espacio en la línea de tiempo, y puedo ir cambiando de panel en cualquier momento. Aquí los tengo todos resumidos. Otro de los paneles que nos puede venir bien es el panel carácter. Ese panel también se me ha ajustado aquí, aunque podría cambiarlo de sitio. Me va a servir bastante cuando esté trabajando con textos, porque yo puedo aquí modificar cualquiera de los parámetros del texto con el que yo esté trabajando. En la parte de abajo lo que nos encontramos es con la línea de tiempo. Como su propio nombre indica, aquí tenemos un cabezal y, como veis, nos vamos moviendo a lo largo de los 10 segundos que nosotros hemos marcado inicialmente. No os preocupéis si luego no os acomoda ese tiempo, porque la composición se puede reajustar en cualquier momento, se puede alargar, acortar, etc. Pero de momento, como veis, yo tengo esos 10 segundos. Si yo hago zoom, vais a ver que ya empiezo a ver los frames. 5 frames, 10 frames, y me va marcando un segundo cada 25 frames, que es la velocidad, los FPS que yo le he marcado desde un principio. Básicamente, en esta parte izquierda lo que vamos a tener son todos los elementos que nosotros vamos a utilizar en el proyecto. Todos los elementos que vamos a importar y que nos pueden servir para utilizar en esa composición. Y aquí abajo lo que vamos a tener además son cada composición, se va a ordenar aquí, y cada composición que podemos ir abriendo o cerrando, y cómo están funcionando esas capas en nuestra composición y cómo las estamos transformando o animando.
En la línea de tiempo es donde vamos a tener los fotogramas clave o keyframes, que es lo que nos va a ayudar a marcar cada movimiento o cada cambio en nuestras capas. Ahora bien, ¿cómo podemos incluir elementos en esta ventana de proyecto? Es muy sencillo. Por ejemplo, si nos vamos a Archivo, Importar, podemos importar uno o varios archivos, importar proyectos y un montón de opciones más. Pero es mucho más sencillo hacer doble clic y nos va a abrir una ventana en la que vamos a poder navegar por nuestro sistema operativo para ver los elementos que vamos a importar. Por ejemplo, podemos importar formatos PNG como esta estrella de mar que yo he descargado de FreePik, en este caso de la mano de DJV Stock, que la ha subido en formato vectorial junto a otros elementos y me ha gustado, me ha hecho bastante gracia y la vamos a utilizar. En este caso yo la he convertido en Illustrator a PNG, con lo cual podríamos utilizarla, pero también podemos importar, por supuesto, vídeos, imágenes en PNG, imágenes en JPG, en Adobe Illustrator e incluso en PSD para poder trabajar con sus capas por separado. En este caso vamos a importar este PNG. Una vez lo tengo aquí, simplemente lo que tendría que hacer es, por ejemplo, arrastrarlo a nuestra composición. ¿Qué ocurre? Que como tiene bastante resolución, como veis, yo puedo hacer zoom hasta que se pixela. Lo que podría hacer es trabajar a 50% o a 33% de zoom. Y en ese momento yo ya puedo ver exactamente dónde va a quedar más o menos mi capa. Una vez ahí ya puedo volver a ajustar y veis, puedo moverla libremente por la composición. Ahora bien, como en el resto de programas, una vez yo hago clic en ella, me aparecen los controles de capa en todas las esquinas y los laterales y yo puedo transformarla. Pero si lo hago sin pulsar la tecla Shift del teclado, como veis, la voy a deformar. En el momento que pulso la tecla Shift, las mayúsculas, ya lo voy a hacer de una manera proporcional, siempre a escala, para no deformar ninguna de las capas que yo incluya si no es lo que deseo. Ya tengo mi estrella de mar en PNG, pero como decíamos, una de las ventajas de After Effects es que puedo trabajar también en formatos de Illustrator directamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo puedo estar trabajando con archivos vectoriales y cuando yo haga zoom en cualquiera de mis animaciones o tenemos un elemento, un logotipo que se acerca, se aleja, que hace ese efecto como que viene hacia nosotros o sale de nosotros, no vamos a tener ese píxel que es el problema que nos da la resolución en archivos de mapas de bits. En este caso simplemente tendría que hacer lo mismo, doble clic y entonces abrir simplemente el archivo de Adobe Illustrator. Ahora bien, cuando abrimos un Illustrator o un PSD, un archivo de capas de Photoshop, nos va a dar varias opciones. Por ejemplo, en Photoshop vamos a poder trabajar con todas las capas o bien vamos a poder acoplar la imagen. Con Illustrator hace algo parecido. Nos da la opción de composición para que sea una composición aparte o material de archivo para que se incluya dentro de nuestra composición, de fusionar las capas para que trabaje como un solo elemento o elegir la capa que yo quiero. En este caso solo tengo una, pero si tuviera varias capas y las tuviera nombradas en Illustrator, tal cual se llamarían mis elementos en After Effects. En este caso le voy a decir capas fusionadas y le doy a aceptar. Como veis, ya tengo aquí mi PNG y mi archivo Illustrator, que también puedo arrastrar y puedo ajustar. Eso sí, cuando trabajéis con capas en vectores, en las que le vais a hacer zoom o vais a escalarlas bastante, para que no se os pixelen hay que utilizar un pequeño truquito que tiene muy a mano Adobe After Effects. Os lo muestro ahora mismo. Esta es mi capa de Illustrator de la estrella de mar. Como veis, yo la tengo aquí, se supone que son vectores y no se deben pixelar. Sin embargo, si yo la escalo bastante,
como veis, ya se empieza a pixelar. Creo que se nota bastante. Bueno, pues es porque a After Effects yo no le he dado la orden de que la trate con la nitidez de una capa en vectores. Eso lo tenemos aquí, junto a la capa. ¿Veis? Estos son un montón de opciones de capa que yo puedo activar y desactivar, de comportamientos, y esta especie de diana es una de ellas. Cuando yo clique aquí, automáticamente la va a empezar a tratar como una capa en vectores. Y por mucho que yo aumente, cuando suelto el ratón, automáticamente está totalmente nítida. Bien, pues ya tenemos un par de archivos que podemos pasar a animar y vais a ver lo fácil, lo sencillo que es hacer que una de estas estrellas de mar se mueva por la pantalla o por la ventana de nuestra composición. Vamos allá. Si os parece, lo que vamos a hacer es eliminar uno de los elementos que tenemos aquí. Simplemente lo seleccionamos y ya está. Volvemos a ajustar, o podemos trabajar en un espacio un poquito más pequeño, por ejemplo 50%. Y aquí nosotros estamos moviendo la estrella, pero esto, como nos podemos imaginar, aún no tiene efecto en nuestra composición. Sin embargo, vamos a hacer una animación muy sencilla. Vais a ver que es muy sencillo. Vamos a hacer un poquito de zoom. Con lo que nos tenemos que familiarizar es con esta parte de abajo, toda esta parte de abajo. Esto es nuestra línea de tiempo, que como veis dura 10 segundos, que es el valor que nosotros le hemos dado inicialmente, aunque también es otro valor que se puede modificar en cualquier momento. Y aquí tengo dentro de la composición cada archivo y cada animación que yo pueda trabajar. En este caso tenemos la estrella de mar de DJV Stock en formato Illustrator. Si yo clico en esta flecha, se me van desplegando valores. Y esto es lo importante, porque aquí yo voy a tener toda la información de cada objeto, de cada elemento y cómo se está comportando en cada momento. Si os fijáis, si pasamos a la línea de tiempo, nosotros tenemos este cabezal que nos deja movernos por ella y estamos en 0, 0, 0, en justo el principio. Si yo me muevo aquí, no ha pasado nada, pero en el momento que yo empiezo a introducir animaciones, nos tenemos que familiarizar con el concepto de keyframe o fotograma clave. ¿Qué quiere decir? Ahí es justo el momento en el que yo al programa After Effects le doy la indicación de que tiene que pasar o cambiar algo en mi animación. Por ejemplo, vamos a trabajar con la posición. Vamos a hacer una animación muy simple de esta estrella de mar. Si yo estoy en el segundo 0, en el principio de la línea de tiempo, y quiero marcar un movimiento, pues tengo aquí mi estrella de mar y aquí, justo aquí, le voy a dar a posición. Como veis, ahora tengo una marca en justo ese punto. En posición, si leemos en horizontal, en posición, y en vertical, en el segundo 0. ¿Qué quiere decir? Que ya le estoy indicando con un keyframe, con un fotograma clave, que a partir de ahí va a pasar algo. De manera que si yo me voy, por ejemplo, al segundo 5, muevo esta estrella de mar, ¿veis? Ya me ha creado otro fotograma clave en la línea de tiempo y además ya me está ayudando indicándome el movimiento que va a tener esa estrella. Un fotograma clave inicial aquí y otro aquí. Entonces, cuando yo me desplazo, ¿veis? Ya veo perfectamente ese movimiento. De manera que si reproduzco, veo cómo se mueve. ¿Por qué se mueve tan despacio? Pues porque en un espacio muy pequeño yo le estoy dando 5 segundos para que la estrella se desplace. ¿Veis? Aquí tengo el cabezal moviéndose, la línea de reproducción roja, y tarda 5 segundos en llegar al final de la animación. Si yo quisiera que eso fuera más rápido,
hay varias formas, pero una muy sencilla es: escojo, clico en este fotograma clave y lo desplazo hasta 2 segundos, por ejemplo. Y entonces hará el movimiento, pero más rápido, porque le estoy indicando que tiene 2 segundos para hacer ese movimiento. Si lo quisiera aún más rápido, podría desplazarlo a 1 segundo y, como veis, ya va más rápido. Puedo ir modificándolo, ¿veis? De manera que yo puedo ir ajustando el tiempo que va a tardar en desplazarse, en cambiar de posición. Si yo además quisiera que cambiara de tamaño, que aumentara o disminuyera, me podría ir a el primer fotograma clave, pero en este caso en escala, le haría clic y me iría al siguiente fotograma clave y simplemente tendría que modificar esa capa. Y como veis, me ha creado otro fotograma final. Y de esa manera, cuando yo reproduzco, mi estrella de mar también se va haciendo pequeña. Pero seguro que habéis advertido que teníamos una línea recta. Esa línea recta también la puedo modificar. Como veis, simplemente tengo que seleccionarla. Aquí tengo algo parecido a los controles, a las anclas de Adobe Illustrator. Y entonces yo puedo modificar toda esa curva, ese dibujo en el aire que va haciendo mi estrella. ¿Veis? Tengo control total. De manera, aquí me ha creado un fotograma clave, de manera que ahora la estrella, en vez de hacer un desplazamiento lineal, puedo indicarle que lo que quiero es que se vaya moviendo. Así de sencillo es animar con After Effects. Eso sí, estamos haciendo una animación súper sencilla, súper básica. Habéis visto cómo antes hemos movido uno de los fotogramas clave. Lo podemos seguir haciendo, o bien podemos moverlos todos o varios en bloque. Simplemente tendría que venir a la parte de abajo, lo vuelvo a hacer, como veis, a esta línea de tiempo y seleccionar los fotogramas clave que yo quiero mover. Se me van a iluminar en azul y entonces ya los puedo mover todos a la vez. Nuestra simpática estrella ya moviéndose por el aire, por nuestra composición. Si os habéis fijado, advertíamos antes que nosotros tenemos un fotograma clave aquí que nos permite manejar los controles. Se trata de este fotograma clave, el que veis justo aquí. Es como un punto de inflexión en todo el trazado que va haciendo durante su movimiento, que nosotros también podemos modificar. Pero no solo podemos modificar ese punto, sino que además podemos hacer que la velocidad a partir de ese punto cambie. Este punto que veis aquí es justo este fotograma clave de posición que veis aquí. Fijaos en que yo tengo una línea discontinua, como unos puntitos, ¿no?, que van marcando el movimiento y el trazado de ese movimiento. En la primera parte están más juntas y en la segunda están más separadas. Eso se refiere a la velocidad que nuestra estrella de mar va a tener justo antes y después de ese punto. Si yo cambiara la posición del fotograma clave en la línea de tiempo, como veis, se van redistribuyendo. De manera que aquí le estoy diciendo que vaya muy rápido y aquí que vaya mucho más lento. Le estoy dando más tiempo para hacer el segundo tramo y menos tiempo para hacer el primero. Si yo ahora le doy a play, ¿veis? Si lo moviera justo al revés, lo que le diría es que el primer tramo es más lento y el segundo mucho más rápido. Este es lento y luego acelera. Es decir, que yo puedo ir modificando sobre la marcha no solo el trazado, sino también la velocidad de cada tramo del movimiento. Pero, ¿y si quisiera añadir otro punto, otro fotograma en el que quiero modificar la velocidad? Es muy sencillo. Me voy, por ejemplo, al punto donde quiero añadirlo, por ejemplo, aquí, y simplemente en posición, pues marco agregar o quitar fotograma clave
en el tiempo actual, justo aquí. Y veis, ya me ha agregado un nuevo fotograma clave. Y ahora yo puedo jugar con esas velocidades para que, por ejemplo, al principio acelere, luego se ralentice y luego vuelva a acelerar. Como veis, es simplemente ir probando y ajustando nuestros fotogramas clave. Pero ahora imaginemos que queremos añadir una rotación a esa estrella de mar. Pues también podríamos hacerlo añadiendo un fotograma clave al principio en rotación y otro fotograma clave, por ejemplo, al final, también en rotación. Pero justo ahí lo que vamos a hacer precisamente es eso, rotar. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues una manera es irme al menú de rotación y le puedo indicar los grados a los que quiero rotar esa estrella. Y como veis, ya nuestra animación va evolucionando. Vamos a reproducirla y va evolucionando. Luego, como hemos hecho antes en posición, si queremos añadir un fotograma clave también en la rotación y jugar un poco más con ello, podríamos hacerlo. Y así también podemos trabajar con la opacidad. Son los elementos más básicos de una animación también súper básica en Adobe After Effects. Por ejemplo, yo aquí le puedo añadir un fotograma clave en el que está al 100% y quiero que al final vaya desapareciendo a partir de este punto. Aquí le añado otro fotograma clave, la opacidad aquí pasa al 70%. Puedo hacerlo con el ratón arrastrando de izquierda a derecha o puedo escribir el valor. Borro, hago clic, borro y escribo y le doy a Enter. Y al final quiero añadir otro fotograma clave en el que el valor sea 0. Y entonces, como veis, nuestra estrella va a desaparecer también progresivamente. Va girando y desaparece. Pues estos son los valores básicos en una animación sencilla en After Effects de cualquier objeto, cualquier elemento, cualquier archivo que nosotros importemos a nuestra ventana. Ya sabemos cómo animar un objeto o algo muy simple en After Effects. Pero una de las partes importantes de la animación últimamente de los motion graphics es animar textos. Podríamos animar logotipos y demás, pero como habréis visto en miles de vídeos, stories, en publicidad, una de las tendencias, y es algo muy útil en este tipo de programas, es la animación de textos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues también de una manera muy sencilla. En el menú de arriba, en la barra de herramientas, simplemente tenemos que seleccionar la herramienta de texto. Nos vamos a esa herramienta. Como veis, aquí a la derecha ya me ha abierto las opciones de texto en las que puedo elegir el tipo de letra, el color, el tamaño, el interlineado, el tracking, en fin, un montón de opciones que ya estamos acostumbrados a manejar en cualquier editor de texto, por supuesto, pero también en programas como Illustrator, Photoshop o Premiere. Pues exactamente igual, yo lo que voy a hacer es escribir, crear mi texto. Aquí lo estoy viendo muy pequeñito y entonces lo que puedo hacer es poquito a poco ir haciéndolo cada vez más grande, cambiar, como veis, si quiero una negrita, o bien lo puedo hacer pues a mano, siguiendo los mismos valores que para cualquier otro objeto. Si yo pulso Shift y estiro, como veis, el texto es proporcional. Si suelto Shift, ya el texto empieza a deformarse. Lo puedo colocar en cualquier sitio o bien
puedo abrir la ventana de alineación, que también es algo muy importante para que no hagamos las cosas a ojo, sino que una vez la abrimos le podamos decir a After Effects que lo que queremos es ese texto justo en el centro vertical o en el centro horizontal de nuestra composición. En este caso lo vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a ajustar, lo vamos a poner, por ejemplo, ahí. Si yo lo hubiera creado en cualquier sitio, como veis, al darle justo aquí en alinear capas para la composición, que lo tengo aquí seleccionado, pues simplemente me lo coloca justo en el centro, en este caso en el centro vertical. Bien, una cosa importante, como veis, es que aquí ya se nos van añadiendo también elementos. Aquí tenemos todo lo que hemos estado tocando anteriormente, modificando de la estrella de mar, y aquí tenemos nuestro texto. En nuestro texto, veis, ya vamos teniendo más menús. El de texto con más opciones y el de transformar, que es muy parecido al que estábamos viendo antes. De hecho, de entrada es exactamente igual. Ya podéis imaginar lo que podemos hacer. Podemos hacer que se mueva, que entre de un lado y se vaya por el otro, que aparezca, que desaparezca, que se haga más grande, más pequeño. Es decir, podemos manejar ese texto como si fuera cualquier otro elemento de After Effects. Pero una cosa que es muy importante y que no habíamos visto antes, porque aún no habíamos sumado elementos aquí, es que, como ocurre en otros programas, no solo manejamos esos elementos, su posición, su escala y demás, sino que también podemos hacer como en otros programas, ir encendiendo y apagando capas. En ocasiones tenemos demasiadas capas y aquí es muy importante, cualquier composición ya un poquito más complicada o en un template de After Effects, lo que vamos a encontrar son muchas capas y tenemos que ir organizándonos y podemos ir encendiéndolas y apagándolas, que le digo yo, con el ojito, ¿veis? Y la vamos activando o desactivando. También podemos utilizar el botón de solo, que es algo muy típico de los programas de edición de vídeo y sobre todo de audio. Si solo queremos trabajar con una de las capas, en vez de estar encendiendo y apagando capas, nos podemos centrar directamente en una de ellas. Y por supuesto el de bloqueo. Aquí yo puedo bloquear esa capa de manera que por mucho que lo intente, cuando el candadito está activado, ya no puedo hacer nada con ella. Pues si os parece, vamos a hacer cosas, animar también a hacer que se muevan esas letras que tenemos en las que pone After Effects, para que veáis cómo se puede trabajar también con un texto. Vamos a hacer una animación básica, en este caso voy a apagar la capa de la estrella. Por cierto, que una cosa importante es que, como en cualquier otro programa, las capas tienen una jerarquía en la que, como estamos acostumbrados ya digo, en Illustrator, Photoshop, Premiere, en cualquier programa, lo que tenemos por encima tapa a lo que está por debajo en esta jerarquía que tenemos aquí abajo a la izquierda. De manera que si yo esta capa la subo, ¿veis? He cambiado la jerarquía y ya la estrella es la que tapa al texto. O al revés, si subo el texto, ¿veis? Voy a intentar subirlo por aquí. Va a ser el texto el que vuelva a tapar a la estrella. Así sucesivamente. Vuelvo a repetir. Por eso es importante que tengamos todo bien organizado, para que luego no tengamos un lío y no sepamos de dónde vienen las cosas o qué tapa a qué. Bueno, como he movido esta capa, pues la voy a volver a poner aquí, la vuelvo a alinear y, como digo, lo que vamos a hacer es apagar la capa de la estrella. Ahora, si desplegamos este texto, veis que tenemos aquí abajo un montón de opciones. Las más básicas, pues evidentemente lo que decíamos antes. Podemos cambiar la posición. Aquí añado un fotograma clave en el segundo 0 y, por ejemplo, me voy al segundo 5 y lo que le digo es que se va a mover hacia abajo. Este movimiento es aleatorio, pero si pulso Shift mientras lo hago, es importante, como veis, se mueve
en vertical o en diferentes grados, ¿vale? Yo aquí lo tengo en horizontal, en vertical, lo puedo mover a 45 grados, es decir, que es una ayuda bastante interesante. Bueno, pues ya tengo dos fotogramas clave, de manera que yo ya sé que este texto se va a mover justo hacia abajo. ¿Cuánto va a tardar? 5 segundos en llegar a la parte de abajo. Como antes, si yo quiero que lo haga más rápido, quiero que lo haga, por ejemplo, en 2 segundos, lo suelto por aquí y ya, ¿veis? Tarda 2 segundos, es decir, que va a ir, bueno, lo voy a colocar aquí justo, va a ir justo a 2 segundos, desde el punto A al punto B. Si ahora yo quisiera que este texto cambiara de escala, ¿veis? Pues también le puedo dar una escala aquí y cuando llega aquí que tenga otra escala. Lo clico, lo hago grande, pulso Shift, lo puedo alinear de nuevo y lo que está haciendo este texto, una vez animo, por cierto, animar lo podemos hacer aquí a mano, pero sería una pérdida de tiempo porque con la barra espaciadora, como en el resto de programas, podemos pulsar play o parar. ¿Veis? Ya tengo mi animación. Y si yo quisiera que apareciera progresivamente, puedo darle en el primer fotograma una opacidad 0 y en el último ya decir que quiero que su opacidad sea 100%. Y así mi texto se irá acercando y además apareciendo. Como antes, cualquiera de estos fotogramas lo puedo mover individualmente, ¿veis? O bien en grupo. Bastante sencillo, ¿verdad? Otra de las cosas que puedo modificar y que seguramente habéis advertido es el punto de anclaje. El punto de anclaje es este punto que tenemos aquí sobre el cual el texto no solo se va a mover, que va a hacer de nuestra guía, digamos, sino que también va a rotar. Por ejemplo, si yo roto el texto, como veis, está rotando a partir como si fuera el eje de la rotación a partir de ese punto de anclaje. Bien. Pues si yo me voy a punto de anclaje, ¿veis? Ahí también puedo cambiarlo o bien animar. ¿Cómo? Con estos valores. Si os fijáis, aquí estoy cambiando el punto de anclaje. Y ahora, si yo lo muevo, el texto se mueve a partir de ese punto de anclaje. Y yo puedo ir modificando a partir de ese punto de anclaje como yo desee. Yo os recomiendo que lo tengáis claro desde el principio, porque luego vais a tener que estar recolocando constantemente. Otra de las cosas importantes es que si giro, vamos a hacer aquí que ya tenemos la capa, ya el eje de rotación ha cambiado, ¿veis? Ya tenemos otro nuevo eje de rotación. Y ahora diréis, ¿no puedo darle un movimiento tan divertido como el que le dimos a la estrella? Por supuesto. Nosotros podemos hacer que estos puntos, ¿veis?, se modifiquen y podemos hacer como antes y en la posición ir añadiendo puntos en los que puede acelerar, decelerar, modificarse. Entonces cuando yo le doy a play otra vez, el texto se mueve justo por el sitio por donde yo le he indicado. Hemos pasado de algo muy simple como esto a algo un poquito más complicado. ¿Qué hemos hecho? Modificar esta línea recta y convertirla en una curva, y entonces el texto, como veis,
va zigzagueando. Bien, pues esa es una animación básica en After Effects. Por cierto, estoy dándole a Comando Z o Control Z si estáis en Windows. Es importante, como en todos los programas, hay una forma de hacerlo que es editar, deshacer, o podéis ir al historial, o podéis ir clicando con el teclado, que está bien también que nos acostumbremos a ese comando, a Comando Z, y podemos ir yendo un paso atrás en todo lo que hayamos hecho. Bien, lo que vamos a hacer para que veáis cómo aplicar de manera muy sencilla una máscara a un texto como este que tenemos que pone After Effects, es importar algún archivo. En este caso doble clic aquí. Yo me he bajado, por cierto, de la página Pexel Videos, que es un banco de vídeos estupendo, una panorámica en movimiento de una ciudad que ha creado Kelly Lacy. Ya tengo este vídeo aquí y ahora simplemente lo voy a arrastrar aquí. ¿Veis? Ya tengo el vídeo que se va moviendo y que por supuesto yo podría ajustar como estamos haciendo con cualquier otra capa. ¿Veis? Lo puedo hacer un poquito más pequeño para que tengamos un poquito más de elementos en cuadro. Y aquí tengo este vídeo. ¿Qué ocurre? Que mi vídeo, como está por encima, ha tapado todo lo que yo tenía debajo, incluido el texto After Effects. Pues recordad que simplemente seleccionamos esta capa y la bajamos para abajo y ya a partir de ahí nuestro texto vuelve a aparecer justo por encima del vídeo. En este caso nosotros vamos a mover el texto aquí. Yo me puedo ir, recordad, a ventana alinear, o la tengo ya aquí abierta, lo pongo justo en medio y justo en medio. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con máscaras. Es una forma de animar haciendo que aparezcan, desaparezcan cosas. Lo que hacemos es jugar como en otros programas con lo que se ve y lo que no se ve. Es como una capa invisible. Pongo el ejemplo para que os hagáis una idea muy gráfica. Si recordáis la capa de invisibilidad de Harry Potter o en El Señor de los Anillos. Pues es un concepto parecido. Es decir, yo pongo algo encima, pero lo que está haciendo es tapar de manera invisible lo que hay debajo. Y vais a ver que es muy sencillo y que se pueden crear efectos muy chulos. Yo he colocado mi texto, el de After Effects, por medio del menú de alinear. Estoy alineando, por ejemplo, el de la ciudad, lo pongo en el centro, y el de After Effects también. Ese ya estaba en el centro y en el centro horizontal. De acuerdo. Pues ahora lo que voy a hacer es crear una máscara. La puedo crear mediante, por ejemplo, aquí, capa, nueva máscara, etcétera, etcétera. O hay una manera mucho más sencilla que podemos hacerla directamente a mano. Y es con la herramienta de forma. Ahora bien, con la herramienta de forma, si yo no tengo ninguna capa seleccionada, lo que me va a hacer, como su propio nombre indica, es crear una forma. Una forma que va a ser una capa más. En este caso, comando Z no es lo que nos interesa. Como veis, aquí en la herramienta de forma yo puedo seleccionar el color de relleno, el de trazo, el grosor del trazo, etcétera, etcétera. Pero repetimos, cuando estamos creando una forma, como veis en el cursor, lo que nos aparece es ese icono de una estrella. Y nosotros lo que queremos crear es una máscara. Para eso es importante que seleccionemos la capa a la que le vamos a aplicar la máscara. Si yo lo hago sobre el texto, ¿veis? Clico en la capa que pone After Effects. Y ahora sigo utilizando la herramienta de forma, pero como veis ya han desaparecido esos parámetros de color, trazo, etcétera, y aquí ya tengo seleccionado el modo máscara, digamos. Entonces simplemente tengo que dibujar esa forma, ya vamos adivinando lo que va haciendo, ¿verdad? Ya lo veis. Cuando está encima del elemento deja que sea visible
y cuando no está justo encima, el elemento que tiene debajo o asociado desaparece. Son cosas que además también se pueden modificar, se puede invertir, etcétera, pero para que lo entendáis de una manera muy simple. Nosotros ya tenemos aquí nuestra máscara. Está asociada, como veis, a esa capa de texto que pone After Effects. Bueno, pues está funcionando así porque estamos sumando, podríamos restar y haría lo contrario, y un montón de modos de fusión más. Si nos vamos a su forma, en la opción de trazado de máscara, aquí estamos viendo la palabra completa, la frase completa, After Effects. Yo esa máscara, si me voy aquí al selector, le hago doble clic, la puedo modificar. Incluso puedo modificar su tamaño, etcétera. Pero también podría modificar su forma. Si yo me voy a estos nodos, a estos controles de las esquinas, también puedo modificar, como si fuera cualquier otro tipo de objeto, esta forma. Y es algo que también podría animar de una manera que a mí me gustara. En este caso la vamos a dejar como estaba. Y lo que vamos a hacer es modificar su trazado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Añadiendo un fotograma clave aquí. Ya lo tenemos ahí en la línea de tiempo. Aquí aún no ha pasado nada. Y lo que vamos a hacer es llevar este fotograma clave, por ejemplo, a la altura de 3 segundos. Y me voy a venir un poquito antes, a 1 segundo. Vamos a hacerlo de momento muy lento. Y le hago doble clic. Podría modificar los nodos, pero en este caso quiero que sea lo más uniforme posible. Y lo que voy a hacer es retraer esa capa. No sé si ya os imagináis por dónde van los tiros, si no lo vais a entender perfectamente. Lo vamos a hacer primero viendo los controles. Cuando yo reproduzco, la capa se va desplegando y con ella va apareciendo el texto. Ahora vamos a ver cómo quedaría. Si yo reproduzco, ¿veis? Va apareciendo poquito a poco. Simplemente ahora lo que yo tendría que hacer es irme a máscara y aquí tengo mis dos fotogramas clave. Si lo que quiero es que vaya más deprisa, pues un poquito más juntos. Si lo que quiero es que vaya más despacio, pues un poquito más separados. Así de sencillo. Y entonces simplemente voy a cerrar por aquí, simplemente hago así. Es un efecto muy sencillo, pero muy resultón. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Imaginaos que lo que quiero es que el texto aparezca de arriba a abajo. Pues voy a modificar esos fotogramas clave y lo que voy a hacer es crear uno. Lo creo aquí y lo voy a mover cuando yo quiera que el texto esté totalmente visible. Por ejemplo, en el segundo 3. Y en el segundo 1, lo que voy a hacer es crear otro fotograma clave. Hago doble clic con el cursor, que como veis se vuelve de color negro en la capa de la máscara. Y hago así. De manera que cuando yo reproduzca, va a pasar esto. Como veis, muy sencillo, pero como digo, bastante resultón y que funciona bastante bien. Y podéis modificarlo como vosotros queráis, dándole la velocidad que determinéis y un montón de efectos más. Una de las últimas cosas que os voy a enseñar en este curso súper básico, súper rápido de After Effects, que solo sirve, a decir verdad, con un gigante como este para perderle un poquito el miedo y saber por dónde empezar. Luego, como es algo tan enorme, tenemos que ir tocando muy poquito a poco y viendo las posibilidades casi infinitas que tiene. Pero una de las cosas es, como adelantábamos al principio, los efectos que podemos aplicar directamente a cualquier texto, a cualquier capa de After Effects. Por ejemplo, uno de ellos es aplicar efectos a cualquier elemento. En este caso voy a eliminar las máscaras que hemos aplicado hace un momento. Para eso lo único que tengo que hacer es la selecciono aquí y le doy a borrar.
y ya ese elemento o esa capa o lo que yo quiera lo acabo de eliminar. Bien, pues ahora lo hemos eliminado porque lo que queremos es aplicar un efecto directamente a este texto. Ahora ya no vemos la ventana efectos porque estamos utilizando la de carácter. Pero si nos vamos aquí a estas dos flechitas, volvemos a efectos. Como veis, si desplegamos el menú de efectos, tenemos pues un montón de efectos predeterminados que yo puedo ir añadiendo a mi composición, a los elementos de mi composición en After Effects. Una forma sencilla de hacerlo es, yo selecciono el efecto, por ejemplo, vamos a coger alguno de desenfoque, CC Cross Blur, pues este nos va a servir. Vamos a probar. Y simplemente lo que hago es arrastrar encima de la capa a la que se lo quiero aplicar. Parece que no ha pasado nada, pero aquí ya nos aparece, como veis, el efecto que nosotros podemos modificar a nuestro antojo. Si nosotros hacemos así, como decíamos, no está pasando nada porque nosotros aún no le hemos indicado que pase absolutamente nada. Pero si nos venimos aquí, vamos a empezar a tocar cosas. ¿Veis? Y ya empieza a cambiar el radio del eje X y, por ejemplo, el radio del eje Y. Como veis, nuestras letras ya se han modificado. Vamos a hacer que estas letras tengan este efecto a partir de aquí, pero vamos a ponerle otro fotograma clave al principio y vemos lo que ocurre. Así es como la teníamos antes, sin ningún tipo de distorsión, y cuando llega aquí, ¿veis? Esas letras van haciendo ese efecto borroso, ese blur. Como digo, lo podemos hacer en el eje X o en el eje Y, no hay ningún problema. Simplemente tenemos que venir aquí y modificamos cualquiera de los dos y ya nos quedamos con uno de los dos. Y es un efecto que se va aplicando. Si lo queremos hacer un poquito más rápido, pues simplemente venimos aquí y lo adelantamos. Y luego podríamos hacer que volviera a estar otra vez totalmente nítido. ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicamos aquí y aquí ya le decimos que va a ser 0. Entonces, según nuestra línea de tiempo, lo veis aquí un poquito más cerca, según nuestra línea de tiempo, aquí se hace borroso y aquí vuelve. Y ya tenemos un efecto aplicado. Es así de simple ir aplicando los efectos predeterminados. Los hay pues como este, que es un blur, los hay de color, de movimiento, un montón de cosas que podemos ir aplicando a nuestros elementos de After Effects. Por ejemplo, nos vamos a ir a distorsionar, siempre es muy divertido. Vamos a bombar. Vamos a ver qué pasa por aquí. Si yo hago así y lo arrastro. Vale, ya tenemos aquí dos efectos, el que teníamos antes y el de abombar. El de abombar ya podemos ir, si os fijáis, modificándolo a nuestro antojo. Y lo que está haciendo es como añadir una lupa, ¿veis? Pero vosotros diréis, ¿cómo puedo hacer un efecto que esa especie de lupa pase de izquierda a derecha? Pues muy sencillo, yo me voy al primer fotograma y aquí tengo los valores, tanto los radios como, por ejemplo, este que es centro, el centro del abombamiento. Como veis, yo lo puedo ir moviendo, lo muevo hasta aquí y le digo que ahí quiero un fotograma clave. Me voy a los 2 segundos y entonces lo muevo por la horizontal y tengo otro fotograma clave. De manera que cuando yo reproduzca se va a ir moviendo. Así de sencillo. Vamos a añadir más cosas para que veáis lo divertido que puede llegar a ser. Vamos a añadir este, por ejemplo.
Y fijaos, aquí le estoy haciendo otro efecto más que nos lo convierte como si fuera en, pues con un efecto de líquido, de agua o algo así, que yo también, como veis, puedo modificar en cualquier momento. No sé si lo estáis viendo, lo voy a acercar un poquito más. Y lo interesante de todo esto es que lo estoy haciendo sobre un texto, es decir, que en cualquier momento yo puedo modificar ese texto para que se siga comportando exactamente igual, pero con otro efecto. Varios elementos, varios efectos, pero dentro de nuestra composición, que recordamos son 10 segundos, lo que queremos es que vayan entrando, apareciendo en diferentes momentos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues algo tan sencillo como coger la línea de tiempo, la propia línea de tiempo. Como veis, cada elemento tiene su barrita de un color diferenciado, que yo puedo, por cierto, personalizar haciendo doble clic y dándole el color que yo quiera, pero también puedo hacer que se mueva. ¿Lo veis? Si yo la arrastro, el 0 sería su entrada, pero podemos hacer que entre en cualquier momento. Entonces podemos tener ahí la ciudad y que todo lo que hemos hecho empiece a ocurrir un poquito después. Vamos a quitar todos los efectos que hemos ido poniendo hasta que se quede más o menos como estaba al principio. De hecho, vamos a intentar recuperar la máscara. Ahí la tenemos. Y ahí tenemos el texto apareciendo, que hemos dicho que le íbamos a dar un poquito más de velocidad, simplemente adelantando este fotograma. Bien, pues ese texto y todo eso que está ocurriendo podría hacer que ocurriera justo en el momento que yo quiera, simplemente cogiendo esta parte de la línea de tiempo de After Effects del texto y desplazándola. Y ahí empezaría. Si yo hago así, aún no aparece y ahí empezaría. Es decir, que yo puedo hacer que todo lo que he estado trabajando entre en nuestra composición cuando yo elija. Por ejemplo, a los 4 segundos. Quiero el plano de la ciudad y justo a los 4 segundos va a aparecer. Al igual lo puedo hacer con el final y lo puedo hacer con prácticamente todas las capas que yo tengo y puedo hacer que aparezcan o desaparezcan en el momento que yo elija. Así puedo tener un control total de toda mi composición. Vamos a adelantarlo un poquito, que todo comience cuando llevamos un segundo. Se quedan muchas cosas, muchísimas cosas en el tintero, como por ejemplo desenfoques de movimiento, editar la velocidad de los movimientos de los gráficos, hacer tracking, hacer 3D, es decir, After Effects, como decimos, es un auténtico gigante en el que podemos hacer miles de cosas. Pero de momento en este curso nos vamos a quedar aquí y lo que vamos a hacer es exportar. Para ello, una vez tenemos nuestra composición más que comprobada, simplemente nos vamos a ir a Archivo, Exportar y tenemos varias opciones. Generalmente, cuando instalamos Adobe After Effects, se asocia otro programa que es Adobe Media Encoder, que nos puede servir para un montón de cosas, no solo para este programa, sino también para programas como Premiere o se puede utilizar por separado. ¿Para qué sirve? Pues simplemente para poder hacer una cola de procesamiento, una cola de exportación y nosotros seguir trabajando paralelamente. Ahí le podemos dar los valores que queramos y simplemente poner a exportar todos los vídeos, composiciones, secuencias que nosotros hayamos elegido en diferentes programas. Si no tenemos el Adobe Media Encoder, pues simplemente podemos decir, vamos a añadir a la cola de procesamiento. Una vez
hemos hecho clic, aquí tenemos nuestra composición y aquí tenemos la cola de procesamiento. Bien, pues simplemente tenemos que ir configurando ciertos parámetros. La salida, configuración óptima, módulo de salida, en este caso queremos sin pérdida, y ahora lo que vamos a hacer es decirle dónde queremos guardar nuestro archivo y en qué, con qué nombre. Aquí vamos a hacer ejemplo curso After Effects. El formato va a ser un .mov de QuickTime y os puede dar más opciones. De hecho, Media Encoder os va a dar muchas más opciones y os va a permitir, entre otras cosas, exportar en MP4. Y le vamos a decir dónde lo queremos guardar, en este caso en esta carpeta que hemos creado. Le damos a guardar y podemos hacerlo con un montón de composiciones. Ya digo que esta es una cola de procesamiento, es decir, que podemos tener aquí un montón de cosas esperando a que nosotros cliquemos justo aquí, en procesar. Como es un vídeo bastante corto, bastante simple, como veis, ha procesado muy rápidamente. Ahora, si quiero ver ese vídeo, ya lo tengo aquí, ejemplo curso aftereffects.mov. Y simplemente podría visionarlo o trabajar con él, enviarlo, etc. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos un vídeo que pesa casi 3/4 de giga, 738 megas para 10 segundos. ¿Eso qué hace? Pues que pese demasiado para enviar, para subir a una web y ese tipo de cosas. Para eso tenemos ya unas compresiones bastante inteligentes, bastante bien desarrolladas, como por ejemplo puede ser el MP4. Con lo cual lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a exportar y vamos a decirle que esta vez sí vamos a añadir a la cola de Adobe Media Encoder. Como veis, ya nos está abriendo el Adobe Media Encoder y aquí nosotros ya tenemos un montón de opciones para trabajar con nuestros archivos. Esta parte de aquí sería la cola del Adobe Media Encoder, todo esto, o sea que podríamos trabajar con un montón de archivos diferentes, decirle en qué formato, con qué códec y con qué compresión queremos trabajar. También podemos darle la resolución que queramos. En este caso, por ejemplo, vamos a escoger la máxima resolución High Quality 1080p HD y dónde queremos guardar ese archivo. Si hacemos clic, podemos darle nombre y elegir la carpeta en la que lo queremos guardar. Una vez tenemos nuestra cola con los archivos que queremos exportar, solo tenemos que darle a play. Y Adobe Media Encoder se pondrá a trabajar a través del Dynamic Link para exportar el archivo que nosotros le hemos enviado. Como veis, tarda poquito, relativamente poco, para 10 segundos, procesa el vídeo y ya lo tendríamos listo. Si abrimos nuestra carpeta de nuevo, aquí tenemos el MOV que hemos creado antes y aquí tenemos el MP4 que podemos visionar. En este caso es interesante porque ¿qué nos ha ocurrido? Si os habéis fijado, yo lo he exportado a High Quality 1080p. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo hemos exportado a 1920 en el ancho por 1080. Para evitar eso, porque estamos trabajando con un formato cuadrado desde el principio, entonces yo lo que haría sería añadir a la cola de procesamiento, pero en este caso de Adobe Media Encoder otra vez, y cambiar el formato. Aquí lo que le voy a decir es que queremos que coincida con el origen. Así, veis, ya estamos previsualizando la salida. Esto seguro que os suena también de programas como Adobe Premiere y le estoy diciendo dónde quiero esa salida. En este caso lo voy a guardar como curso After Effects 1080 por 1080 y así sabré que es un formato cuadrado.
y le doy a aceptar. Ya lo tengo en la cola de MediaEncoder de nuevo. Ya le he dicho dónde lo quiero guardar, ya le he dicho el códec que quiero utilizar y le he dicho que coincida con el origen, es decir, que el ancho y el alto, la resolución y demás parámetros sean los que yo he predefinido inicialmente en After Effects. Y ahora, cuando le dé a play, ahora sí lo va a procesar y yo lo voy a tener en mi carpeta. Curso After Effects 1080 x 1080. Y ahora sí, como veis, es el formato perfecto con el ancho y el alto que yo le he indicado y la duración que yo también exactamente le he indicado. Algo muy útil, sobre todo para crear contenidos para redes sociales como Instagram y demás. Pues amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like, que es una cosa muy rápida y sobre todo gratuita. No os cuesta absolutamente nada y a nosotros nos hacéis un favor. Y si queréis estar al tanto de más vídeos, más reviews, más tutoriales, os podéis suscribir a nuestro canal y iremos subiendo contenido muy poquito a poco que seguro os va a resultar interesante. Espero que este curso rapidísimo de After Effects os haya sido útil y os haya ayudado. ¡Hasta luego!